Bien, muchachos, gracias por esperar. Nuevamente, bienvenidos, buenos días a todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer, algún comentario, algo que quiera compartir con nosotros? Adelante, por favor. Muchachos, no hay comentarios. Si me confirman nada más, si me escuchan, por favor. Sí se escucha. Gracias, Marcos. Vamos entonces a empezar, muchachos. Vamos a revisar el tema del día de hoy. Ya tienen por ahí ejercicios planteados para los temas que revisamos la semana pasada de fuerza sobre una partícula, fuerza sobre un conductor y fuerza entre conductores. Y hoy vamos a retomar un poquito la fuerza sobre un conductor entre un campo magnético. De hecho, ese es de ahí vamos a partir para el tema que vamos a revisar el día de hoy. Comparto mi presentación. Y entonces esto es lo que vamos a revisar el día de hoy. Un tema que se llama momento magnético. Bueno, los próximos temas son esto del momento magnético, y este momento magnético precisamente es algo que también se denomina como el efecto motor, es decir, esto es el principio de funcionamiento de los motores eléctricos. Eh, este momento magnético precisamente es lo que se llama el principio del motor eléctrico. Y también es muy utilizado este principio para la fabricación de instrumentos de medición desde luego de energía eléctrica, como galvanómetros, que sirven para medir pequeñas corrientes, amperímetros, que pueden medir cualquier cantidad de corriente eléctrica que pasa por un conductor, y voltímetros, que son instrumentos que nos permiten medir el voltaje o la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. Y entonces los esquemas que tenemos aquí arriba en estas imágenes que colocamos en esta lámina, en la parte central está precisamente representado este fenómeno que se llama el momento magnético. Se trata de, bueno, aquí lo que veríamos es solamente, recuerden que la notación que habíamos dado, este circulito con un punto me indica que hay un conductor visto de costado, y en el cual está entrando una corriente eléctrica en esa dirección, y en la parte de abajo, perdón, está saliendo una corriente eléctrica, porque lo que veíamos es como una punta de flecha, y en la parte de abajo del lado izquierdo, de ese lado estaría otro conductor en el cual está entrando la corriente eléctrica, y en la parte central es ahí donde se forma, bueno, en su conjunto forman el momento, pero lo que teníamos físicamente sería algo como esto, muchachos. Recuerdan, esto es una bobina, una serie de vueltas de este conductor, y lo estaríamos viendo así de costado, en donde nada más veríamos, aquí nada más está representado un corte, es decir, veríamos solamente un punto en donde entra y un punto donde sale la corriente. Ahorita vamos a retomar esto más adelante. Pero bueno, aquí están en los dos extremos, del lado izquierdo y del lado derecho, la aplicación que tiene este fenómeno del momento eléctrico, y vamos a explicarlo en la siguiente lámina. Muchachos, ¿algún comentario, duda, pregunta antes de seguir? No, profe. No, gracias. Gracias, Monserrat, buen día. Vamos entonces a revisar este concepto del momento magnético, de una espira, en este caso de una espira. Una espira, recuerden que es un conductor eléctrico, ya no tengo aquí a la mano, un conductor eléctrico que está doblado sobre sí mismo. Habíamos hablado de espiras circulares. En la realidad y en la aplicación práctica, lo más común es que encontremos no espiras circulares, sino espiras cuadradas, o al menos que tienen una predominancia en uno de los lados rectos, algo más semejante a un rectángulo.
Entonces, aquí lo que tenemos representado en esta gráfica es una espira, es decir, un conductor doblado en forma de un rectángulo por el cual se hace pasar una corriente eléctrica. No está representado aquí, pero vamos a tratar de representarlo. Aquí estaría, por ejemplo, aquí estaría empezando este conductor, hace su vuelta completa y después por aquí, completando su vuelta, estaría la salida. Bueno, este conductor está doblado en forma de un rectángulo y por él si hacemos circular una corriente eléctrica y lo colocamos dentro de un campo magnético que está representado por estas crucecitas que me indican que hay líneas de campo magnético entrando a la superficie de la pantalla, en este caso a la superficie de la pantalla, entrando a ese plano. Entonces lo que va a ocurrir es que pues prácticamente todo el conductor va a, las diferentes secciones de este conductor van a estar sujetas a una cierta fuerza. Esta fuerza, si hacemos el análisis, por ejemplo, en este costado del lado izquierdo, esta fuerza sería esta fuerza F4 que apunta hacia la izquierda de este costado. En la parte de arriba de este conductor, si hacemos el análisis con nuestra regla de la mano izquierda, veríamos que esta fuerza apunta hacia la dirección vertical hacia arriba, y la nombramos esta fuerza 1. Y si hacemos lo mismo por el lado del costado derecho de este conductor, se presenta una fuerza que es esta fuerza 2 que apunta hacia la derecha, y por la parte baja tenemos ahí una fuerza 3 que es la que genera esta parte baja del conductor y apunta hacia abajo. Y si nosotros viéramos esto, pues realmente lo que pasaría con esto es que pues todas esas fuerzas se anularían mutuamente, no habría ningún efecto sobre esta bobina, simplemente pues estarían ahí presentes, pero estarían anulándose mutuamente. Pero la idea es que lo que vamos a formar con esto es un momento que vamos a simbolizar con esta letra que se llama tau. Esta letra se llama tau, es como una T ahí estilizada, y se trata de que este conductor, esta espira que nosotros tenemos, en vez de le vamos a dar libertad de girar, la vamos a sostener de alguna manera, de tal manera que pueda girar. Y entonces vamos a ver que si la sostenemos de esa manera, vamos a lograr que esta espira, cuando está sujeta a un campo magnético, realice este movimiento debido a esas fuerzas que se generan. Entonces, este giro, esta intención de giro es precisamente lo que se llama el momento magnético. Entonces, para eso vamos a poder aprovechar las fuerzas que están en el lado más largo de esta espira. Esta fuerza y esta fuerza 1, esta fuerza 3, son las que vamos a poder aprovechar, porque los costados, que son los lados más cortos, es donde vamos a sostener. Y aquí estas fuerzas que se presentan, pues se van a anular mutuamente, y las únicas que nos van a seguir sirviendo son las que están en los lados más cortos. Y este es precisamente lo que se llama el momento de una espira que está colocado en un campo magnético. Este momento es el principio fundamental de la operación del motor, es decir, este es el principio sobre el que se basa el funcionamiento de un motor eléctrico. Todo motor eléctrico que ustedes puedan ver tiene este principio, se basa en la interacción del campo magnético fijo que está de alguna manera establecido a su alrededor y del campo magnético que genera el propio conductor, que da como resultado una fuerza, y en este caso, como está sostenida la espira por algún costado, entonces este motor, esta espira empieza a girar y pues arrastrará consigo lo que ese elemento al que esté conectado, al que esté unido. Y me dice la lámina que se utiliza, es el principio fundamental de la operación del motor eléctrico también, y de la mayoría de los medidores analógicos. Esto es importante, de los medidores analógicos, los que miden de manera continua una cantidad.
sobre todo los que miden corrientes y voltajes, medidores analógicos, este principio del momento es el que se utiliza en su funcionamiento. Vamos a tratar de entenderlo. Aquí está representado nuevamente esto mismo que está arriba, está representado pero como si lo viéramos de costado. Nuevamente estoy viendo mi espira de esta manera. En la parte de arriba estamos de esta manera y en la parte de abajo lo que estamos viendo es esto, un costado de esa espira. Entonces vemos que si esta espira la vemos de costado, lo que veríamos sería uno de sus lados, por ejemplo, y veríamos que a los extremos que corresponderían a las partes más largas de esta espira, esto correspondería a la parte más larga de esta espira, aquí es donde hay fuerzas que se están presentando, y como una fuerza es hacia arriba y otra fuerza es hacia abajo y las dos son paralelas, lo que tenemos ahí son un par de fuerzas que si nosotros sostenemos a esta bobina por este punto, si la sujetamos de alguna manera, pero además le permitimos girar alrededor de este punto, entonces lo que tenemos es que estas fuerzas generan un par y generan también un momento. ¿Qué es un momento, muchachos? ¿Alguien se acuerda, muchachos, de su curso de Física 1, que era el momento? Es uno de los conceptos que realizaron en Física 1. ¿Alguien se acuerda, muchachos? Lo pudiéramos haber simbolizado en Física 1 de esta manera. Un momento. ¿Nadie se acuerda, muchachos? Echen atrás su cassette. Bueno, su disco compacto. Ustedes ya no son de cassette. Es más, ya ni de disco compacto. ¿Alguien se acuerda que era el momento, muchachos, en Física 1? Es un producto de vectores, ¿no? Ajá. ¿De De, qué? es el vector fuerza por... no me acuerdo del otro. Ajá, muy bien. Gracias, Marco. Cuando se alineaban en un punto o algo así. Ajá, efectivamente lo que dice Marco es correcto. Es el producto de dos vectores, el vector fuerza por el vector brazo de palanca. Entonces es un producto cruz. Entonces si nosotros quisiéramos calcular la magnitud de este momento, tendríamos que hacer este producto cruz, y como todos los productos cruz resultan de multiplicar la magnitud de la fuerza en este caso por la magnitud del brazo de palanca por el seno del ángulo que marcan que forman este brazo de palanca y esta fuerza. Entonces de esa manera se definiría el momento. El momento magnético se define a partir de este mismo concepto. Pero aquí lo que tenemos, muchachos, por ejemplo, es tenemos que recordar que la fuerza sobre un conductor, muchachos, eso sí lo acabamos de ver. ¿Cómo puedo determinar la fuerza sobre un conductor eléctrico dentro de un campo magnético? ¿Se acuerdan? Aquí es igual la fuerza. ¿Alguien se acuerda, muchachos? Lo acabamos de ver la semana pasada. La fuerza de un conductor que experimenta un conductor colocada dentro de un campo magnético. ¿De qué depende? Sería la carga por la velocidad por... ¿Cómo se llama? Era B y luego Ajá, seno de teta. ese era para una sola carga que estaba en el espacio o atravesando el campo magnético, pero cuando tenemos ya muchas cargas colocadas dentro de un conductor eléctrico, esta se transforma. Recuerden que veíamos que transforma, y aquí rápidamente recuerden que la fuerza en un conductor es el vil, es decir, depende de la inducción o campo magnético, de la corriente que circula por el conductor y ¿cómo se llama? De la longitud de ese conductor, y además del ángulo que forma ese conductor con el campo magnético. El vil seno de teta, recuerden, si le regresan un poquito, lo que nos decía Aguilar era correcto, pero para una sola partícula.
pero aquí tenemos muchas partículas. De hecho, es una corriente eléctrica que está circulando por un conductor, y entonces todas esas partículas están agrupadas aquí en esta corriente. Y esa expresión que nos dice se transforma en esto, porque ahora ya no es una sola partícula, sino son múltiples partículas que están ahí atravesando. Bueno, aprovechando estas dos cosas, esta sería la fuerza. Y el brazo de palanca, muchachos, si nosotros tenemos aquí del lado izquierdo esta figura, esta está mal, esto es una B, no una A. Este es el costado B de esta espira, que sería este costado. Y entonces, por ejemplo, esta primera fuerza, esta fuerza 1, aplicada en este punto, si nosotros vemos, tiene una cierta distancia con respecto a este punto donde puede girar. Esto es lo que llamamos el brazo de palanca de esta fuerza. Y este brazo de palanca de esta fuerza, pues sería esta distancia B, dividida entre 2, o sea, sería la mitad de la distancia de esta distancia B. Esta distancia B es la distancia entre los dos puntos extremos de esta espira. Entonces, el brazo de palanca es este 2. Entonces, si queremos recordar el momento, la definición del momento, que es la fuerza por el brazo de palanca, entonces esta fuerza es debido a la inducción magnética, bueno, esta fuerza, este es el momento. El momento, en el caso del magnético, lo vamos a simbolizar con la letra tau, va a ser esta inducción magnética, el vil seno de teta. Esta fuerza magnética más bien, multiplicado por el brazo de palanca, que en este caso es B sobre 2. Esa es la magnitud del brazo de palanca. Y eso está aquí representado en esta parte de la ecuación. Pero además, como este brazo de palanca hace un par de fuerzas de este otro lado, la fuerza 3 también hace el mismo efecto. Por esa razón aquí tenemos un 2. Este efecto es doble. Por una parte, el que genera esta fuerza 1 y el que genera esta fuerza 3. Entonces, por eso tiene aquí un número 2 esta expresión. Y bueno, a la hora de reducirla, pues esto va a eliminarse, y entonces nos va a quedar que esto es el vil seno de teta por esta B. Pero si vemos de esta espira que teníamos, bueno, la vamos a representarla de nuevo. Aquí tendríamos el lado B y aquí tendríamos el lado A. Y este lado A precisamente es la longitud del conductor que está siendo sujeta a este campo magnético, y entonces esta longitud y este ancho de la espira nos dan precisamente el área contenida en esta forma, que en este caso es un rectángulo. Y entonces por eso este campo magnético, este momento magnético, estas dos cosas son el área, se define como el producto del campo magnético por la corriente que circula en esa espira por el área, aquí me faltó teta, por el seno del ángulo que forman con respecto al campo magnético. Ya está. Pero ya está. Entonces todo eso es lo que estaba aquí hecho. Finalmente llegamos a esta expresión, que es esta que tengo aquí, que estoy encerrando en este momento, que me dice que el momento magnético, para calcular el momento magnético de una esfera, debo de hacer el producto de la intensidad de ese campo magnético por la corriente que esté circulando por esa espira, por el área que forme esa espira, es decir, si es una espira cuadrada o rectangular, pues por el área que conformen el largo y el ancho de esa espira, y multiplicado por el seno de teta. Aquí lo importante es que este seno de teta es el ángulo
que se forma con respecto, aquí está marcado este teta, es el ángulo que forma una perpendicular a la espira, que este es el vector área. El vector área es un vector perpendicular a la superficie de la espira, que forma ese vector área con con la dirección del campo magnético. Ese es este ángulo teta. Y bueno, finalmente tenemos esta expresión para calcular ese momento magnético. Y si esta no fuera una espira, sino que fuera una bobina, es decir, una serie de vueltas de ese conductor formando múltiples rectángulos, como en este caso, entonces lo que tendríamos es este efecto multiplicado n veces, de tal suerte que esto es para una espira. Con esto podríamos calcular el momento magnético para una espira, para una solita que está ahí colocada dentro de un campo magnético. Pero si lo que hay es una bobina con n cantidad de espiras, entonces este momento magnético pues se hace más fuerte. ¿Qué tan fuerte? Pues n veces, ¿no? Porque es n veces más grande, porque hay que multiplicar el número de espiras que forman esa bobina por el campo magnético, por el área de las espiras de esa bobina y por el seno del ángulo que forma esa bobina, el plano de esa bobina con respecto al campo magnético. Y esta sería la expresión matemática que nos permite calcular ese mismo momento magnético, esa intención de giro de esa bobina con respecto a un eje de rotación para una bobina en este caso. Entonces esto es para una bobina. Y si se dan cuenta, pues esto surge o proviene del efecto más simple que habíamos visto antes, que es la fuerza que se genera en un conductor dentro de un campo magnético, desde luego cuando se circular una corriente eléctrica por él. Bueno, estas son las dos expresiones importantes que vamos a necesitar y que necesitamos recordar para poder resolver problemas de la determinación del momento magnético en una espira o en una bobina. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Acá están las mismas expresiones. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Comentario, duda? ¿No? ¿No hay, muchachos? No, profe, todo claro. Gracias. Bien, entonces, les decía, esto es importante, es interesante porque pues tiene muchas aplicaciones prácticas. Tan solo el hecho del motor es pues de entender que cualquier cosa que nosotros necesitemos mover o para la cual utilicemos un motor, este principio está ahí presente. Su funcionamiento se basa en este principio de la interacción de dos campos magnéticos. Un campo magnético fijo establecido puede ser mediante conductores eléctricos, mediante imanes o mediante otro electroimán, y un campo magnético móvil que es el que precisamente representa esta espira que tiene libertad de movimiento, libertad de girar alrededor de un punto, y además por él se hace circular una corriente eléctrica. Entonces cuando interactúan esos dos campos magnéticos tenemos este efecto que es el momento magnético y que permite generar un movimiento, generar una intención de giro o un giro de esta bobina, y con eso estamos generando prácticamente movimiento a partir de dos campos magnéticos que interactúan. Y entonces pues vamos a tratar de llevar esto hacer un ejemplo con esto. Vamos a determinar el momento magnético, me dice, de una bobina rectangular que
que tiene 20 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho, fabricada de 200 espiras y recorrida por una corriente de 20 miliamperes, que se encuentra colocada en un campo magnético de 25 por 10 a la menos 2 teslas. Entonces, donde tenemos todos los datos, vamos a representar eso. Y lo primero que vamos a representar pues será el campo magnético por medio de líneas. La forma más fácil y más común es representarlo por medio de líneas horizontales de izquierda a derecha, aunque yo los puedo representar de cualquier manera, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, como sea. Y entonces aquí no me habla de ningún ángulo con respecto a esta bobina. Si recuerdan, vamos a recordar la expresión. Me dice que el momento magnético de una bobina debe ser igual al número de espiras de esa bobina por la intensidad del campo magnético por la corriente por el seno del ángulo que forma con respecto a esta bobina. Pero aquí me faltó entonces el dato. Vamos a ponerlo, vamos a agregarlo aquí. Vamos a suponer que forma un ángulo de 30 grados para poderlo representar. 30 grados con el campo magnético. Entonces, lo que tengo que hacer es representar la bobina, más bien, si en este caso la bobina, voy a representarla aquí. Para que forme un ángulo de 30 grados, quiere decir que el vector que es perpendicular a esa bobina, a la superficie de esa bobina, aquí representaría esta bobina de esta manera, simplemente como una raya vertical, una raya inclinada. Y recordar que aquí tendría un vector área, que es un vector perpendicular al área que forma esta bobina, y este sería precisamente el vector que forma un ángulo de 30 grados con este campo magnético. Con este campo magnético B, que en este caso es de 25 por 10 a la menos 2 teslas. Esta bobina la estoy viendo de costado. Si la viera de frente, lo que estaría viendo sería esto. Bueno, muchas veces esto, porque son tanto como 200 veces. Esto sería lo que vería si lo viera de costado, de frente. Por ejemplo, aquí entraría, aquí saldría la corriente, aquí estaría entrando una corriente de 20 miliamperes que está circulando esa bobina. Y las dimensiones de esta bobina pues son 20 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. Aquí los represento. Y ya está. Entonces, el campo magnético, la cantidad de espiras. Aquí tenemos una cantidad de espira N igual a 200. Bien, ya tengo todos los datos ahí. Voy entonces a determinar el campo magnético, bueno, el momento magnético de esta bobina colocado entre este campo magnético. Entonces, simplemente sustituyo los datos. El número de espiras que tiene esta bobina son 200. La intensidad del campo magnético en la que está colocada esta bobina es de 25 por 10 a la menos 2 teslas. Perdón, aquí me faltó el área.
por la corriente que circula en esta bobina, muchachos. Son 20 miliamperes. Yo necesito expresar todo en unidades del sistema internacional. ¿Cómo expreso 20 miliamperes en amperes? 2 por 10 a la menos 2. 2 por 10 a la menos 2, ok. Esa podría ser una manera. Una manera más fácil. Voy a cambiar este Cero. Sí, adelante, Israel. No, creo que me equivoqué. Voy a cambiar este prefijo mili y simplemente utilizando la misma cantidad, sin enredarme tanto, voy a cambiar este prefijo mili por 10 a la menos 3, que es su equivalencia. Entonces, si me dicen 20 miliamperes, simplemente utilizo el mismo número y cambio este prefijo mili por 10 a la menos 3 y entonces puedo expresar esa corriente de 20 miliamperes como 20 por 10 a la menos 3, igual que lo hacíamos con los centímetros, muchachos, nada más que en este caso son mili por 10 a la menos 3 amperes. Entonces ya expresé estos 20 miliamperes en amperes y luego tengo que el área, necesito calcular el área de esta espira, necesito calcular esta superficie que forma esta espira de 20 centímetros por 10 centímetros de largo, pero necesito calcularla en metros. ¿A qué será igual esta área, muchachos? ¿A 2 metros? No. ¿Qué tendríamos que multiplicar? Pues el largo por el ancho, ¿no? El largo por el ancho. Vamos a expresar este largo y este ancho en metros de una vez. ¿El largo cuánto vale? En metros. ¿20 centímetros? 0.2, ¿no? 0.2, sí. Si lo quisiéramos expresar en notación científica, 2 por 10 a la menos 2. Ah, no, 20. 20. 20 por 10 a la menos 2, así. Tomamos el mismo número y lo multiplicamos por 10 a la menos 2, que es dividir entre 100 o cambiar este centi por su equivalencia. Y ese sería el largo. ¿Y el ancho? 10 por 10 a la menos 2. 10 por 10 a la menos 2. Muy bien. Y entonces, si hacemos esta operación, tenemos que es 20 por 10, me va a dar 200 por 10 a la Menos 4. menos 4. Gracias. Sí, muchas veces ocurre eso que nos dijo la compañera hace rato. Sí, vemos un área de este tamaño por este tamaño y decimos que son 2 metros cuadrados. Hay que tener cuidado, hay que recordar que siempre que un metro cuadrado son 100 centímetros por cada lado. Entonces esto es una fracción de un metro cuadrado, esto no llega ni siquiera a un metro cuadrado. Entonces sería prácticamente 0.02 metros cuadrados. Pero bueno, eso nada más hay que tener cuidado con eso. Bien, entonces esta área es de, dijimos, 200 por 10 a la menos 4. Metros cuadrados. Y por el seno de 30, del seno de 30 grados, muchachos, ¿cuánto vale el seno de 30 grados? Menos 0.9. No. ¿El seno de 30 nada más? Bueno, ahorita me dicen cuánto es. Vamos a hacer esta Punto operación. 5, ¿no, profesor? Punto 5, ¿no? Si no me acuerdo, son punto 5. Vamos a hacer esta operación. A ver, si me ayudan con sus calculadoras. 200 por 200 me da como 2 por 2, 4. 40,000. Por 20 además me da 800,000. Por 25 además, ¿cuánto me da? Ayúdenme con su calculadora, muchachos. 20 millones. 20 millones. Ok. 20 millones y por 10 a la menos 3
Menos 2, menos 5, menos 9. Por 0.5. Y entonces 10 a la menos 9, vamos a movernos para acá, a la menos 8, a la menos 7, a la menos 6, a la menos 5, a la menos 4, a la menos 3 y a la menos 2. Esto me da 2 por 10 a la menos 2 por 0.5. Y entonces me da que el momento es 2 por 0.5 me da 1 por 10 a la menos 2 Newton metro, que son las unidades de momento magnético. Bueno, ahí corroboren este resultado, muchachos. Tenemos un minuto para terminarse. Regálenme sus participaciones en el chat, muchachos, por favor. Y en la siguiente clase hacemos un ejercicio adicional para corroborar esto. Preguntas, muchachos, dudas, comentarios. ¿No? Vale, entonces nos vemos en la siguiente sesión, muchachos. Gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. No, profe.